Bueno, mientras trabajaba en eso, también tenía tiempo libre. A mí algo que me gusta mucho es tener tiempo libre porque yo reflexiono mucho en mi tiempo libre. Entonces, en ese minuto iba al gimnasio, por ejemplo, le daba tiempo a mis actividades diarias que antes no lo hacía. Entonces, para mí fue muy importante tener ese espacio. Vivía sola, entonces escuchaba podcast, leía libros, me empecé a interiorizar. Entonces, mientras trabajaba, hacía este otro trabajo interno que fue el que en un minuto me hizo clic de decir, esto es lo que yo quiero hacer. Porque finalmente el tema del desarrollo personal no es algo que siempre haya existido y todos sepamos. Por ejemplo, yo cuando salí del colegio jamás nadie me dijo que esto existía ni que te puedes dedicar a esto. Entonces, también cuando empecé a leer estos libros, para mí era que le pusieran nombre a algo que yo ya pensaba. Entonces dije, esto es. Y así fue más o menos el proceso de reconocimiento. Y es que esto que mencionas de cuando trabajabas en publicidad es el viejo cliché del emprendedor, pero tú lo hiciste realidad. El de en lo que despega tu proyecto, busca otro trabajo en lo que puedas ir subsistiendo. Y lo hiciste a la maravilla, pero a mí me da pues mucha curiosidad o sea, ¿cómo se dio la primera oportunidad? ¿Cómo tocaste puertas? Ahí, mira, intensa como yo misma. Toqué puertas, casting, cosas, todo. Entonces, como estaba también dentro del proceso de autoconocimiento, y en ese minuto, bueno, yo también vendí mi auto cuando me vine a Santiago, era como, me despojé de todo tipo de seguridad que tenía en algún minuto, lo despojé. Entonces, yo caminaba mucho. Entonces, iba camino al casting, por ejemplo, y me iba escuchando algún podcast, algún audiolibro, algo, hacia el casting. Pero toqué puertas que te mueres, correos para allá, correos para acá, qué sé yo, fotos, bla, 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 porque yo sabía que esa era mi herramienta que me iba a permitir a mí subsistir. ¿Cómo fueron los 2 primeros meses de vivir sola? Fueron bonitos y a veces solos, porque uno generalmente no está tan acostumbrado a vivir solo, pero lo pude sobrellevar de la mejor manera porque, como te digo, comencé este camino y, y me inundé de amor propio, que creo que es algo que es muy importante, sobre todo cuando uno inicia su camino, saber que cómo uno es, lo que uno vale. Entonces, fue todo ese proceso de vivir sola, de autoconocimiento y mucha introspección. Ahí, bueno, también conocí gente, salía, qué sé yo, pero fue un dejar atrás todas las certezas de la vida y abrazar la incertidumbre. Y algo que me da mucha curiosidad, que ahorita ya me mencionaste por qué no seguiste por ese camino, pero nunca pasó por tu cabeza el meterte de lleno a ser como tal influencer o instructora fitness. Eh, en algún minuto, quizás durante eso, se me pasó por la cabeza, pero a mí me gusta mucho ir a lo profundo, como al fondo de las cosas, como entonces me pasó en algún tiempo que sí me metí mucho en el tema del ejercicio físico y a mí me encantaba, qué sé yo, pero también sabía que detrás de eso, de hecho, siempre lo pienso, detrás de una vida saludable, lo que más importa es lo que tienes en la cabeza. Nada más, o sea, lo más importante no es el peso que estés levantando, no es la cantidad de metros que vayas a trotar, es todo lo que tienes en la cabeza. Entonces, en algún minuto lo pensé, pero yo sabía que mi misión al menos irá aún ir más profundo. En ese momento que te vas a Santiago, que dejas todo atrás, ¿qué decía tu círculo cercano? O sea, ¿qué se decía de ti? Olvídate, o sea, mis papás no, es que enloqueció, que cómo.
en su minuto lo juzgué, hoy no lo juzgo porque evidentemente para ellos el tema de seguridad es súper importante, el éxito está muy allegado al tema económico, entonces, y está bien, a ellos se les enseñó de esa manera, ellos tienen esa configuración, pero yo no era feliz y eso para mí era lo más importante, pero sí costó mucho, porque además, como te digo, pasé de estar tomando declaraciones en un juicio a sacarme fotos para unos zapatos, por ejemplo. Entonces, claro, o sea, el círculo cercano era como, no. Mis tíos, me acuerdo así, clavados, siempre lo recuerdo porque era como el típico tío respetado de la familia y en un almuerzo familiar se acerca a mí y me dice como, mijita, tome conciencia porque una cara bonita no le va a durar toda la vida. Y yo te juro que me dio tanta rabia porque yo sabía que quería hacer cosas tan geniales en la vida que alguien llegara a juzgarme de esa manera fue como, en su minuto también, como no, 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 no. Y hoy en día es como ya, ya, cada quien, cada loco con su tema nomás. ¿Y tú cómo te sentías respecto a otros? O sea, no respecto a lo que te decían, sino respecto a muchas personas que eran como de tu generación, de tu rango de edad, que viste que tal vez les estaba yendo mejor en lo económico, en el trabajo. ¿Tú cómo te sentías? Sí, igual a veces era difícil porque, no sé, reunirse con amigas y todo el tema de conversación era como, sí, no sé, me ascendieron, sí, X, me casé y estoy no sé qué, y como que todo en una sintonía que no era la mía. Pero, pero yo sentía que yo realmente estaba yendo por el camino, porque yo siempre tengo la teoría de que uno tiene que trabajar ser, hacer, tener, en ese orden, y no al revés, porque al final si luchas por tener, sin ser, eso que tú tienes no te va a hacer ser feliz, no lo va a hacer. Entonces, yo creo que me tomé el tiempo conscientemente de decir, mi camino es primero ser, quiero estar bien con como esté, donde esté, si estoy comiendo una sopaipilla, que aquí es como un pan rico, en una plaza, quiero estar bien. Y si después de eso logro tener mucho dinero y muchas cosas materiales, perfecto, genial, las voy a ocupar para las cosas que a mí me hagan feliz también. Pero ese para mí era el orden lógico, porque también es cierto que, ajá, tienes un trabajo estable, tienes tantos sueldos a final de mes, pero eso es muy efímero. O sea, a ti te dicen, ya, hasta aquí llegó y hasta ahí llegaste. Entonces, para mí esa es una ilusión de seguridad. Por eso te digo que para mí era el ser, hacer, tener. Y cuando la gente dice como, ¿qué prefieres? ¿Ser feliz o tener mucho dinero? Yo creo que son cosas completamente compatibles y no son excluyentes entre sí. El tema es el orden en el cual tú quieres obtenerlos. Y yo creo que primero es ser feliz y después tener dinero. ¿Qué visión te dieron tus padres del mundo? Durante tu juventud, tu adolescencia, ¿cómo recuerdas que veías el mundo a través de ellos? Siempre muy salvaje, por eso me da risa porque, bueno, ahora estoy con todo The Wild Club, que yo siempre me he sentido muy apegada como a la tierra, como a lo simple, a lo sencillo, a lo aventurero, a esas cosas. Si bien me gusta la comodidad, estoy muy allegada a la naturaleza y por eso yo te decía, a mí no me gusta la burocracia porque no tiene sentido, porque yo literalmente en mi mente, yo tengo que podríamos vivir perfectamente todos en una tribu, todos en tribu y comer ahí y tener nuestras dinámicas perfectamente. Siento que el ser humano se se complica demasiado la vida, demasiado. Si lo pensamos, somos animales, los únicos animales racionales que existen. Y somos los únicos que hemos creado un sistema que va en desmedro de nuestra propia paz. Y eso a mí no me cabe en la cabeza. Entonces digo, pero hagamos las cosas más simples. ¿Por
qué tenemos? Si lo pensamos bien, todo este sistema ha sido creado por nuestra imaginación. O sea, el dinero es imaginación. Los países son imaginación porque no existen fronteras trazadas en la tierra. Entonces, por eso yo te decía que hoy estaba enojada con el tema de la embajada, porque yo decía, ¿por qué como seres humanos tenemos que tener tantas divisiones, tantas cosas y casi que pedir por favor que te den una renovación para poder ir a un lugar que pertenece a la tierra, que es tu tierra también? No, no me cuadra. ¿Qué? Sí, o sea, literalmente muchas veces complicamos. Y como tú lo dices, tal vez. Sabes también que me llama mucho la atención que siempre que intentamos como cuestionar estos aspectos, siempre la respuesta de todo el mundo es porque es así. O sea, no existe algo que te diga, o sea, claro, ¿por qué crees que se responde porque es así? Por lo mismo el cerebro humano que protección, seguridad, estabilidad. Y yo me acuerdo perfectamente cuando estaba trabajando en fiscalía como abogada, habían sistemas, pero absurdos, 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 que no tenían ni pies ni cabeza. Y yo le preguntaba a mis compañeros de trabajo, pero ¿por qué hacemos esto si no tiene sentido? Es que siempre ha sido así. Y yo, pero es que no porque siempre haya sido así, es que esté bien hecho, cambiémoslo. No, es que siempre ha sido así. Era como, linda, déjalo así y cumple tu horario y ándate. Entonces yo no puedo. Bueno, ahora que ya pasamos esta etapa como en el timeline, algo que me llama mucho la atención es, si bien ya me contaste cómo es que descubriste eh, pues tu pasión, que esto del desarrollo personal era algo que de verdad te apasionaba mucho, ¿cuál fue como el momento, cómo viste de, aparte de que me apasiona, creo que hay negocio, o sea, creo que puedo ganar dinero, puedo vivir de esto? ¿Cómo te diste cuenta? ¿De dónde te inspiraste? ¿Dónde viste? O sea, ¿hay futuro en esto? Mira, la verdad es que también fue difícil al principio. El otro día conversaba con una amiga que es coach también y yo le decía, a mí al principio me costaba cobrar y me costaba hacer negocio de esto porque no es tangible. Porque yo no te estoy vendiendo una moto que tú dices como, ah, ya, te pago, listo, negocio. Y yo decía, es como tan intangible que me cuesta mucho valorizarlo. Y ella me dijo algo muy cierto. Me dijo, sí, es que finalmente tenemos que entender que vendemos aire, aire, pero sin aire la gente se ahoga. Eso. O sea, es tan intangible que es lo más importante. Entonces, realmente al inicio me costó entenderlo de esa manera, porque finalmente yo sentía que hacía coaching como de manera natural con mi entorno, pero empecé a mirar en redes sociales también. Una persona que me inspiró mucho fue Borja Vilaseca, que es un español, que él ya tiene incluso más